entonces. Bueno, parece que está grabando. Voy a iniciar la presentación. ¿Se ve, gente? Sí, se ve Sí, bien. sí. Sí, sí. Bien, vamos. Bueno, tenemos entonces el tema de hoy, que es la organización del sistema motor en forma general. Después vamos a volver sobre este tema en segundo año en trabajo y tiempo libre, con movimiento voluntario fundamentalmente. Pero hoy vamos a describir los aspectos principales entonces del sistema motor, en primer lugar, como introducción, y luego vamos a hablar de un tema muy importante que es el de los reflejos espinales o reflejos medulares que tienen que conocer. En primer lugar, ustedes saben que el sistema nervioso es un sistema que coordina, uno de los grandes sistemas coordinadores del organismo, junto con el sistema endocrino y en parte también el sistema inmune, coordinan distintas funciones que permiten la adaptación a cambios en el entorno. A partir del entorno se generan distintos estímulos, en el caso del sistema nervioso, esos estímulos pueden ser de distinto tipo, pueden ser de tipo mecánico, pueden ser visuales, pueden ser térmicos, etc. Pero es función del sistema nervioso, en primer lugar, prepararse para recibir esos estímulos a través de distintos receptores, luego por vías nerviosas esto es conducido hacia el sistema nervioso central, allí se produce una integración y un análisis que puede dar origen a distintos tipos de respuestas, más o menos complejas, pueden ser respuestas de tipo reflejo, o pueden ser respuestas de tipo procesadas. Y se produce entonces, después de esta integración, la ejecución que da origen a la respuesta. Y esa respuesta permite entonces desarrollar actividades que son funcionales a cambios en el entorno que de esta manera modifican el estímulo que se había originado. O sea, estamos hablando de la adaptación que permite el sistema nervioso a cambios en el entorno. Esa adaptación está dada, en el caso del sistema motor, por distintas conductas motoras. La conducta motora, como dice el texto, constituye una de las vías de expresión más importante de las personas y se basa en contracciones musculares que están orquestadas desde el encéfalo y la médula espinal. O sea, tenemos un sistema formado por músculos controlados por nervios que surgen desde el asta anterior de la médula espinal y de los núcleos motores del tronco encefálico, y estas neuronas o motoneuronas de tipo alfa van a ser controladas por neuronas de primer orden situadas a nivel de la corteza. Todo esto permite entonces el comportamiento a través de conductas motoras. En algunos casos, esas conductas motoras son inconscientes y no es necesario que estas conductas motoras se originen desde los centros nerviosos superiores, como vamos a ver. Mientras que en otros casos, en la mayoría de los casos, estas respuestas adaptativas incluyen entonces órdenes que provienen desde la corteza luego de un procesamiento de tipo, un procesamiento superior. El mecanismo, entonces,
puede ser de tipo automático, o sea, con una relación directa entre la entrada sensorial y la salida motora, como vamos a ver después. Inclusive este tipo de respuesta puede llegar a ser tan acotada como una respuesta monosináptica. Y en otros casos, en la mayoría, como les decía, nuestras acciones son conscientes y requieren de que esa información sensorial sea procesada en forma cognitiva y se genere entonces una respuesta motora apropiada al estímulo que le dio origen. El movimiento puede ser voluntario, entonces a partir de la corteza motora, puede ser reflejo, organizado entonces a nivel espinal o de los núcleos del tronco encefálico involucrados en la motricidad de los músculos de la cabeza fundamentalmente. Y por último también tenemos un mecanismo que involucra patrones motores rítmicos como el hecho de caminar, correr, masticar, etc. Y la contracción muscular es determinada por la actividad del sistema motor somático, que se define como el conjunto de estructuras del sistema nervioso central que nos permite ejecutar, pero antes de esto, planificar y controlar los movimientos voluntarios a medida que se están llevando a cabo, contribuyendo además a la postura del cuerpo humano. O sea, como funciones del sistema nervioso, del sistema motor somático, entonces vamos a hablar de planificar, ejecutar y controlar los movimientos voluntarios a medida que se están desarrollando y además contribuir a la postura del cuerpo humano. La organización del sistema motor está, desde el punto de vista jerárquico, dividida en 3 niveles. El nivel medular, el nivel del tronco encefálico y las áreas motoras corticales. Estos circuitos están relacionados entre sí, entonces, en forma jerárquica. Y las áreas corticales controlan los niveles inferiores, la médula y el tronco encefálico. La médula y el tronco encefálico forman parte de lo que llamamos el control segmentario. Y median respuestas reflejas por sí sola y respuestas automatizadas de tipo patrones rítmicos. Mientras que las áreas corticales son las responsables de iniciar los movimientos voluntarios complejos. Por eso, obviamente, cuando se produce la interrupción de la conexión entre la corteza y las vías, y los segmentos inferiores, lo que llamamos el nivel segmentario, se van a mantener las respuestas reflejas y las respuestas automatizadas, pero no se va a poder iniciar un movimiento voluntario. Los componentes, entonces, de estos 2 niveles se esquematizan en este gráfico. Y ustedes ven, entonces, las motoneuronas ubicadas a nivel medular, pero también, no se olviden, en el tronco encefálico, son las que van a controlar en forma directa los movimientos musculares a través de las motoneuronas alfa. Esas motoneuronas medulares, están controladas desde la corteza cerebral, desde la corteza motora, en forma directa a través del tracto córtico-espinal, pero, es muy importante, la corteza requiere de un interjuego con estructuras subcorticales, los ganglios basales, por ejemplo, y esto tiene un mecanismo reverberante sobre la propia corteza, y también la corteza necesita de la información del cerebelo para poder controlar el movimiento antes de su iniciación.
Y a su vez, todos estos niveles, tanto a nivel medular como los centros subcorticales, como en forma indirecta el cerebelo y la corteza, reciben información aferente proveniente de receptores ubicados a nivel muscular, a nivel tendinoso, a nivel de la piel, etcétera, que están informando de, por ejemplo, la posición que tienen los distintos miembros antes de iniciar el movimiento o durante el mismo, para poder controlar la ejecución. Si nosotros lo queremos mostrar en forma un poco más interactiva, tenemos este gráfico que es de un libro de neurofisiología, muy buen libro, es muy recomendable si ustedes pueden tener acceso a él, el libro de Kandel, y en el libro de Kandel van a ver cómo entonces los músculos reciben las órdenes desde la médula espinal. Esta, a su vez, va a recibir la información en forma directa desde las áreas motoras, pero también en forma indirecta de núcleos del tronco encefálico que van a permitir controlar, por ejemplo, el tono muscular. A su vez, el área motora para iniciar un movimiento hace también un pasaje de un envío de información a través de dos circuitos en paralelo, el de los ganglios basales y el del cerebelo, que permiten entonces darle a esa orden que va a llegar a las neuronas de la médula espinal, darle un sentido y un grado de adaptación al movimiento que se quiere o a la finalidad que se quiere alcanzar con el movimiento. Y otra cosa importante es que, como ustedes ven, hay distintos componentes aferentes desde los músculos, desde la piel, desde el sistema vestibular, aportando datos sobre la postura del cuerpo en el espacio, y desde la corteza visual, la información visual, todas convergen, son informaciones que convergen a través del tálamo, en su mayoría, para poder contribuir a al diseño de ese movimiento que va a ser entonces iniciado desde la corteza motora. Esa corteza motora está ubicada, como ustedes saben muy bien, en el área 4 de Brodmann, pertenece entonces a la, por delante de la cisura rolándica y tiene distribuidas todo a lo largo de su extensión. Esto es un corte entonces frontal, y en este corte ustedes ven cómo están distribuidos las neuronas de primer orden, neuronas llamadas neuronas piramidales, que originan los movimientos en distintos, de las distintas partes del cuerpo. A este tipo de organización se la llama organización somatotópica. Y esta organización somatotópica se repite en los distintos trayectos o en los distintos sitios por donde va pasando el tracto córtico espinal, o sea, a nivel de las pirámides, a nivel protuberancial, a nivel mesencefálico. Este tracto va a llevar información en la cual están separadas de alguna manera y organizadas las distintas porciones del cuerpo que van a inervar. Una cosa interesante es que ustedes vean la representación que tiene, por ejemplo, la mano. Fíjense ustedes, comparativamente, la mano y sobre todo el pulgar tiene una región muy importante, fíjense, más importante que el muslo y más importante que el tronco. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente
los movimientos que se van a ejecutar con la mano y el uso del pulgar como dedo quizás más relevante para el efecto de la prensión, tienen una representación mayor porque les corresponde un mayor número de neuronas piramidales. Esas neuronas piramidales reciben el nombre también de células de Betz, están ubicadas en la quinta capa de la corteza motora. Esto lo tienen que repasar de histología, y sus axones son los que van a dar origen al tracto córtico-espinal, que también recibe el nombre de tracto o vía piramidal porque pasan y se decusan en su gran mayoría las fibras a nivel de las pirámides vulvares. Y van a dar origen entonces al tracto córtico-espinal lateral, que es entonces un tracto que está decusado, está cruzado al otro lado, que va a ir llegando hacia las motoneuronas a lo largo de la médula espinal, con las cuales va a hacer sinapsis, y a partir de ahí estas motoneuronas alfa van a llevar la información nerviosa hacia las fibras musculares. Entonces, otro contenido importante que tienen que repasar de anatomía es esta vía, la vía piramidal. Es muy importante que ustedes conozcan el origen de la vía, donde se encuentran las neuronas piramidales, la corteza motora primaria, y que sepan cuál es su recorrido a lo largo de las distintas estructuras del sistema nervioso. La sinapsis con las neuronas en la médula, con las motoneuronas, es una sinapsis de tipo, es una sinapsis glutamatérgica fundamentalmente, aunque también, además del glutamato, puede intervenir en algunos casos otro neurotransmisor aminoacídico excitatorio, que es el aspartato. En ambos casos, los receptores que utilizan estos dos neurotransmisores son receptores de tipo NMDA, o sea, caracterizados como receptores de tipo N-metil de aspartato, o los otros receptores que se utilizan son receptores de tipo AMPA o kainato. En ambos casos son receptores de tipo ionotrópico que van a dar origen al flujo, la apertura de canales iónicos que permiten el ingreso de sodio y por lo tanto la despolarización y la consiguiente excitación de la neurona postsináptica. ¿Cómo sigue el camino? Y acá tenemos esbozada la segunda neurona de la vía. O sea, para realizar un movimiento entonces voluntario, interviene fundamentalmente este tracto córtico-espinal, que sería la primera neurona, y la segunda neurona estaría dada entonces por la motoneurona alfa, que está ubicada entonces en el asta anterior de la médula para los movimientos de el cuello, el tronco, los movimientos relacionados con los miembros superiores, inferiores, etc. Mientras que estas motoneuronas alfa, en el caso de la musculatura por ejemplo, los motores oculares, la masticación, etc., están ubicadas en distintos núcleos del tronco encefálico a lo largo del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. En el caso de las motoneuronas alfa, vamos a ver que la inervación de las fibras se hace a través de una estructura específica que ustedes tienen que conocer muy bien porque la vieron cuando hablamos de sinapsis. Esa estructura es la placa motora. En la placa motora
va a haber receptores de tipo nicotínico, receptores para acetilcolina de tipo nicotínico. Esos receptores, entonces, cuando se une la acetilcolina a los mismos, ingresa sodio en grandes cantidades, produciendo la despolarización de la placa y, en última instancia, también se produce un cierto escape de potasio a través de los mismos que intenta, por supuesto, contrabalancear esta despolarización iniciada por el ingreso masivo de sodio. Y como ustedes ven acá, el resultado entonces de la llegada del impulso nervioso a lo largo de la motoneurona alfa hasta este terminal presináptico, despolariza el terminal, hace que ingrese calcio, y el calcio va a generar la movilización de las vesículas conteniendo acetilcolina, y esas vesículas colinérgicas entonces se van a ir acercando al terminal, a la membrana presináptica de este terminal, y se van a fusionar con la membrana, liberando la acetilcolina hacia esta hendidura sináptica que está en relación con la placa motora. Y en la placa motora, la llegada de la acetilcolina genera entonces la apertura de estos canales de sodio correspondientes al receptor nicotínico, y se va a producir entonces la despolarización de la placa motora. Si la cantidad, acuérdense que este fenómeno es un fenómeno de tipo gradual, es un fenómeno que está en relación con la cantidad del estímulo químico que llega. Entonces, el potencial de placa, el potencial de la placa motora, la despolarización de la placa motora, va a estar en relación con la cantidad de acetilcolina que se libere y la cantidad de receptores colinérgicos que provoquen el ingreso de sodio. Si ese, entonces, ingreso de sodio proporcional a la cantidad de neurotransmisor tiene una cuantía suficiente como para producir un potencial de placa que llegue a generar, entonces, una despolarización a nivel de los bordes de la placa, en las zonas de la membrana muscular vecina a la placa, esto genera un potencial de acción, se alcanza el umbral, se genera un potencial de acción, y este potencial de acción es el que va a recorrer la fibra motora para producir entonces toda su despolarización y la contracción subsiguiente. Y este proceso entonces es el que vamos a terminar de ver el año que viene en Trabajo y Tiempo Libre. Sí, Alfonso, ¿tenés una pregunta? Sí, Pablo, ¿puede ser que haya un factor de seguridad para que se genere el potencial en la placa motora? Un factor de seguridad. Como para asegurar el potencial de acción, digamos, o es a nivel de las fibras musculares. No, perdón, esta superficie que está acá corresponde a la membrana de la fibra muscular. Y esto es la porción especializada que se denomina placa motora. La posibilidad de que se genere un potencial de acción tiene que ver básicamente con la cantidad de acetilcolina que se libera acá, y esto va a estar en relación con la cantidad de impulsos que van a llegar a lo largo de la motoneurona alfa. ¿De acuerdo? Sí, listo. No, porque creo que había leído como que había un factor para asegurar que se genere esta contracción. No, mira, no te puedo decir ni que sí ni que no. Por las dudas, búscalo. Por último, me fijo y te mando por el... Mandame por el WhatsApp, por el mail. No, mándamelo, el campus me cuesta horrores verlo. Mándame un mail a mi mail, que es dr, ¿lo tenés? drpabloarias@hotmail.com. ¿Ok? Bueno, dale.
Bueno, perfecto. Vamos a hablar ahora de cómo se producen los movimientos. Esto es una cosa importante que ustedes lo tienen de, digamos, de anatomía, pero tienen que recordar siempre que la contracción del músculo lo que está haciendo es poner en marcha un sistema de palancas. Ese sistema de palancas está formado básicamente por un punto, digamos, una articulación que hace las veces entonces del sistema de punto de movimiento de la palanca, y va a tener entonces un sitio en donde se inserte el músculo, en donde pueda ejercer la fuerza, y de esta manera se van a poder realizar el desplazamiento de los huesos que implica, en el caso, por ejemplo, del antebrazo, este sería el bíceps, este sería el húmero, y acá tendríamos la inserción del bíceps que cuando se contrae produce entonces la flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, este punto de apoyo es muy importante y es muy importante también tener en cuenta que para que se pueda producir este movimiento, el músculo tiene que estar insertado en un punto fijo para poder desplazar el hueso en el cual está insertado por el otro extremo. Sin embargo, esto no es tan sencillo y si nosotros volvemos a analizar, este sería el antebrazo, este sería el brazo, y vamos a ver que los músculos en realidad no están solos, sino que hay un conjunto de músculos que tienen la misma función y que por lo tanto son músculos sinergistas, ¿sí? El músculo agonista, en este caso, es el bíceps. Tenemos un músculo sinergista, que es el braquial anterior, y tenemos otro sinergista, que es el braquioradial. Y cuando es necesario, entonces, ejecutar un movimiento, el movimiento se realiza por la contracción del agonista y también por la contracción de los músculos sinergistas. Esto implica entonces una complejidad mayor de lo que se debería si fuera únicamente un único músculo el que realiza el movimiento. Pero además, para agregarle complejidad, tenemos que pensar que existen antagonistas. Obviamente, el antagonista número uno es el tríceps braquial, y el anconio va a ser otro músculo antagonista. Si yo quiero flexionar el brazo, entonces no solo voy a tener que impartir una orden hacia el bíceps y hacia sus músculos sinergistas, sino que además, para poder llevar el movimiento, la flexión del brazo, del antebrazo sobre el brazo, yo lo que voy a tener que hacer es relajar los antagonistas. Todo esto se va a organizar a nivel segmentario. Esto es muy importante. Ya a nivel segmentario se produce esta organización de agonistas, sinergistas y músculos antagonistas. Lo que además le da un poco más de complejidad es el hecho de que hay que fijar el punto en el cual se va a ejercer la fuerza. O sea, yo tengo que fijar el brazo para que el bíceps pueda ejercer su efecto sobre el antebrazo, y esto le da todavía más complejidad al movimiento. Y además, es necesario, cuando uno va a, por ejemplo, levantar un peso, coordinar ese movimiento con otras partes del cuerpo para, por ejemplo, fijar las articulaciones, reforzar los movimientos del miembro inferior sobre el cual vamos a estar apoyados para levantar un peso desde ese lado, y esta coordinación obviamente va a estar dada a nivel suprasegmentario. Un punto muy importante del
concepto de motilidad está por la parte más primitiva de estos reflejos, de estos movimientos, que son los reflejos espinales o reflejos medulares. Tienen que tener el concepto de arco reflejo, que lo van a ver en muchos niveles. Cuando hablen de la manera en la cual se alimenta un bebé, por ejemplo, en nutrición, van a ver que se trata de un reflejo. El bebé va a dar origen a un reflejo, que es el reflejo de succión, que va a estimular mediante la prensión de la boca del bebé al pezón, va a estimular receptores táctiles. Estos van a viajar por una vía aferente, nervios intercostales, y luego esto se va a dirigir por el tracto espinotalámico hacia los centros integradores que se encuentran a nivel del tronco encefálico y del hipotálamo, y allí se va a producir una señal eferente. En el caso del reflejo de succión, la señal eferente no es nerviosa, es una hormona, es la oxitocina, que estimula la contracción de las células mioepiteliales de la mama. Esto lo pongo como ejemplo para mostrarles que el arco reflejo es un concepto que aparece en numerosas unidades a lo largo del programa, y que lo tienen que tener siempre presente. La constitución del arco reflejo, que tiene estos 5 elementos, desde el punto de vista anatómico: receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente y efector. Y si le agregamos, desde el punto de vista funcional, sobre el receptor tiene que haber un estímulo, y después del efector tiene que haber una respuesta. O sea que un arco reflejo, desde un punto de vista funcional, tiene 7 elementos que comienzan por el estímulo y terminan en la respuesta. ¿De acuerdo? Tiene que saber, además de la constitución del arco reflejo, definir qué es un reflejo, la respuesta motora a un estímulo. En realidad, motora no siempre involucra contracción muscular, puede ser también una secreción de glandular, o puede ser también la contracción de músculo liso, ¿de acuerdo? Esa respuesta es rápida, es automática, es involuntaria, no es consciente, por lo menos inicialmente no es consciente. Uno después se puede dar cuenta que ocurrió un movimiento reflejo, pero para realizar ese movimiento reflejo no hace falta que alcance los niveles suprasegmentarios, y posee una finalidad. Estas son entonces las características principales de los reflejos. Otro concepto importante en relación a los reflejos es que en el caso de los reflejos espinales están sometidos a un control suprasegmentario. Quiere decir que, y esto es importante cuando ustedes vean, ustedes ya han visto en realidad el desarrollo en los primeros años de vida, y saben que existen reflejos arcaicos, reflejos que desaparecen a medida que se va mielinizando, o que se termina la mielinización precisamente del tracto córtico espinal. Bueno, estos reflejos entonces van a tender a modificarse a lo largo del desarrollo. Y otra cosa muy importante, es el hecho de que los reflejos espinales pueden servir, o sirven, mejor dicho, como herramientas fundamentales para la evaluación neurosemiológica. O sea, si uno quiere evaluar el funcionamiento de las distintas porciones del sistema nervioso, utiliza, por ejemplo, determina la presencia de reflejos, y puede entonces establecer conclusiones con respecto a la integridad de las vías nerviosas que involucran estos reflejos, y también de los centros integradores. Entonces, la estructura del arco reflejo involucra un órgano sensitivo,
En este caso podríamos hablar del uso neuromuscular, si estamos hablando del reflejo de patelar, por ejemplo, ¿sí? El reflejo más sencillo de todos, el reflejo patelar involucra receptores, usos neuromusculares a nivel del cuádriceps, involucra una neurona aferente que se va a dirigir hacia la médula. Allí se va a generar una sinapsis con la motoneurona y esta sinapsis involucra, en el caso, entonces, del reflejo patelar, una sinapsis excitatoria, y esto va a activar a la motoneurona alfa, que va a llevar entonces la información hacia el músculo, en este caso el cuádriceps, y va a generar su contracción. Fíjense ustedes los distintos tipos de potenciales que se van a producir a nivel del receptor, el potencial generador, a lo largo de la vía aferente, potenciales de acción que llevan rápidamente ese mensaje hacia el centro integrador a nivel de la médula. Allí la comunicación con la segunda neurona, con la neurona postsináptica, involucra potenciales postsinápticos excitatorios, determinados por la liberación de un neurotransmisor como el glutamato, y esta activación glutamatérgica entonces genera nuevamente un potencial de acción que se transmite a la fibra muscular pasando primero por el potencial de placa, nuevamente un potencial graduado, que surge de la activación colinérgica de la placa neuromuscular, para dar origen nuevamente a un potencial de acción a nivel de la fibra muscular, que es la que despolariza toda la fibra, genera el ingreso de calcio y la contracción de las proteínas actina, miosina, etc. Entonces, a partir de los músculos, para regular el movimiento, tenemos dos tipos fundamentales de reflejos. Un reflejo que es el reflejo tendinoso de Golgi y el otro que es el reflejo miotático. El reflejo miotático va a ser disparado desde los usos neuromusculares o usos musculares y va a estar controlando la longitud del músculo y la velocidad con la que varía. Estos estímulos determinan entonces la posibilidad de que ese músculo responda a estos cambios de longitud y de la velocidad en la que cambia esa longitud, generando entonces un aumento de tensión. O sea que el reflejo tendinoso, el reflejo miotático va a estar dando origen a una respuesta adaptativa que va a mantener la longitud del músculo y la tensión del músculo en un grado óptimo para la realización de una contracción, o sea, de un movimiento. Mientras que en el caso del segundo tipo de reflejo, que parte de receptores ubicados a nivel muscular, estos están situados en el órgano tendinoso de Golgi, y este tipo de reflejo lo que va a estar generando, lo que va a estar generando la activación de este reflejo es el grado de tensión del tendón, fundamentalmente. Cuando está muy estirado el tendón, se va a disparar la señal del órgano tendinoso de Golgi, que va a informar entonces sobre el grado de tensión en el músculo. Entonces, tenemos la combinación de dos señales, una que informa sobre el grado de longitud y cómo cambia esa longitud, cómo se acorta o cómo se estira el músculo, y esto va a estar informado por los usos neuromusculares, mientras que el grado de tensión en el músculo va a ser informado por los órganos tendinosos de Golgi. Y ambos reflejos, entonces, se pueden evaluar clínicamente, como ya dijimos, y brindar una información importante del estado de estas vías que controlan
que llevan la información de ambos reflejos. El órgano, entonces, que permite recabar información para dar origen al reflejo miotático es el uso neuromuscular, que es una estructura muy compleja. Básicamente está armado con una cápsula que rodea fibras internas, que se denominan fibras intrafusales. Intrafusales significa que están dentro del huso, para diferenciarlas de las fibras contráctiles del músculo, que se denominan fibras extrafusales. Estas fibras intrafusales entonces van a poder dar información sobre la velocidad de acortamiento y otras van a dar información sobre la longitud del músculo, y esto nos va a aportar información muy importante de tipo propioceptiva, o sea, le van a dar información fundamentalmente al cerebelo del grado de longitud que tienen estos músculos y de la velocidad con que se está modificando esa longitud. Y esto permite, por supuesto, al cerebelo informarle a la corteza sobre precisamente la postura o la ubicación de ese segmento muscular, su grado de estiramiento y cómo se modifica este grado de estiramiento a través de la ejecución del movimiento. ¿Cómo evaluamos el reflejo miotático o reflejo de extensión? Lo evaluamos con la aplicación de un estímulo fásico. Un estímulo fásico, ¿qué significa? Un estímulo muy breve que provoca un estiramiento rápido y no marcado, sino un estiramiento de duración, entonces, muy breve y de una extensión mínima. Ese estiramiento que se produce entonces por la percusión del tendón rotuliano por debajo de la rótula, va a poner en marcha el reflejo de estiramiento, que es el único reflejo espinal monosináptico, ¿sí? Este reflejo entonces tiene una fibra aferente 1A, una que tiene su soma en los ganglios de la raíz posterior, ingresa a través de la raíz posterior y allí hace sinapsis con la motoneurona alfa que va a producir la contracción del cuádriceps. Y este sería la parte sencilla del reflejo. Se me escapó. Perdón, voy para atrás. La parte sencilla, la parte que complejiza un poquito la comprensión, tiene que verlo con lo que habíamos hablado, de que para que se produzca un movimiento, el agonista tiene que ser estimulado, pero los antagonistas tienen que ser relajados. Entonces, tenemos acá una segunda parte, que es la que lleva a la inhibición de los antagonistas. Y como ven acá, esta célula que ingresa a través del asta posterior va a dar también origen a una colateral que inerva una interneurona inhibitoria, ¿sí? Una interneurona inhibitoria que tiene como neurotransmisor la glicina, un aminoácido inhibitorio, y esta interneurona inhibitoria va a producir entonces la hiperpolarización de la motoneurona alfa que inerva al semitendinoso. Y de esta manera entonces el semitendinoso se relaja, se contrae el cuádriceps y se va a producir entonces la extensión de la pierna en relación al muslo. Esto en realidad está informando, esto es como se evalúa, pero la función del reflejo básicamente nos está dando una idea del grado de extensión
que existe dentro del músculo para poder calcular, por ejemplo, una maniobra, ¿sí? Esto va a también ser de alguna manera regulado por otros reflejos acompañantes como los que se inician a nivel de los del reflejo de los tendones. ¿Qué es el segundo el segundo de los reflejos que tienen que estudiar? El primero es el reflejo de extensión o reflejo miotático, y el segundo es el reflejo entonces tendinoso. El reflejo tendinoso tiene que, por función, perdón, que me salteé las otras dos, pero voy a volver para atrás. El reflejo tendinoso tiende a proteger al músculo ante estiramientos excesivos, ¿sí? O sea que tiene en realidad una función opuesta. Cuando yo ejerzo un estiramiento importante y duradero, ¿sí? Fíjense ustedes que el estímulo es totalmente distinto. En el caso del reflejo miotático, lo que pone en marcha ese reflejo miotático es un estiramiento muy breve y además de ser de corta duración, tiene una intensidad baja. En el caso del reflejo tendinoso, el estiramiento es un estiramiento importante y es prolongado. Y esto va a estar produciendo entonces la activación de una interneurona inhibitoria que va a producir la relajación del músculo para protegerlo de un estiramiento excesivo. Yo no sé dónde hay un micrófono encendido. Si alguien quiere hacer una pregunta, si no, les pido que lo cierren para que no se generen interferencias. Gracias. Bien, volvamos al reflejo miotático, porque este reflejo miotático tiene un segundo componente, o por ejemplo, perdón, más bien que el reflejo miotático, el uso neuromuscular, como ven acá, el uso neuromuscular tiene inervación, o sea, las fibras intrafusales tienen una inervación. Esta inervación está dada por la presencia de... Alex, te voy a silenciar porque está prendido tu micrófono. Gracias. Como les decía entonces, estas fibras intrafusales tienen inervación, son fibras musculares y tienen inervación, pero las motoneuronas que las inervan son motoneuronas de tipo gamma, son motoneuronas distintas que no van a iniciar la contracción de las fibras extrafusales que, recuerden ustedes, están inervadas por las motoneuronas alfa. ¿Cuál es la función de estas motoneuronas gamma? Estas motoneuronas gamma lo que están haciendo es regulando la longitud de las fibras intrafusales para poder adaptar la longitud del uso a la longitud del músculo. O sea, cuando el músculo se contrae porque se activaron las motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma también se van a activar para acortar proporcionalmente las fibras intrafusales y que no se produzca una falta de adaptación entre la longitud del receptor, o sea, del uso neuromuscular, y el músculo que por su contracción se acortó. ¿De acuerdo? Entonces, la función del sistema de las motoneuronas gamma va a ser modificar la longitud del uso neuromuscular a través de la contracción de las fibras intrafusales para producir entonces una adaptación de la longitud
del uso ante los cambios en la longitud o ante el acortamiento del músculo. Por eso, fíjense ustedes, la señal que provoca el acortamiento del músculo a través de las motoneuronas alfa también va a dar origen a un acortamiento de las fibras intrafusales a través de motoneuronas gamma. Fíjense ustedes entonces que el movimiento, perdón, algo tan sencillo como un reflejo que nosotros decíamos para el caso del reflejo miotático era un reflejo sencillo monosináptico, involucra que esa señal aferente que proviene del receptor del uso neuromuscular, en primer lugar, además de controlar al músculo involucrado, en el caso del reflejo rotuliano o patelar, además de controlar la contracción del cuádriceps, tiene que controlar la relajación de los antagonistas y tiene que controlar a través de las motoneuronas gamma el grado de acortamiento del uso neuromuscular. Y esto es muy importante, a su vez también va a tener un control suprasegmentario. Los cambios, entonces, en la adaptación o en los cambios en la longitud de la fibra intrafusal van a permitir que siga informando en forma fidedigna sobre los cambios en la longitud del músculo y en la velocidad en la que se producen las variaciones en dicha longitud. Y también, ojo, fíjense ustedes que cuando tenemos que actúa el control suprasegmentario a través del tracto córtico-espinal, que activa las motoneuronas alfa, también va a producir una activación de las motoneuronas gamma para modificar entonces en forma conjunta la longitud del uso neuromuscular. En el caso de los reflejos que mencionamos, el reflejo tendinoso de Golgi y el reflejo miotático, vamos a ver que existe una diferencia importante en la velocidad en la cual se producen la llegada de la respuesta después de haber iniciado el estímulo. Y la diferencia entre la duración de digamos, de la llegada va a estar dada fundamentalmente por la presencia del número de sinapsis. Si hay una sola sinapsis, el tiempo en la cual llega el estímulo hasta la motoneurona alfa es mucho más breve, fíjense ustedes, 0,7 milisegundos desde que se produce el estímulo hasta que se registra a nivel de la motoneurona alfa. Mientras que si existe una sinapsis interpuesta, ese tiempo, en el caso de un reflejo disináptico como el reflejo de Golgi, va a ser de 1,6 milisegundos. Y si nosotros medimos la actividad en esa motoneurona, en el caso del reflejo iniciado en el uso neuromuscular, del reflejo miotático, la respuesta va a ser una despolarización de esa motoneurona alfa que la va a activar. Mientras que en el caso del reflejo tendinoso de Golgi, como lo que tenemos que hacer es relajar el músculo para protegerlo ante un estiramiento excesivo, la interneurona que está colocada entre la fibra aferente y la motoneurona alfa, lo que va a hacer es liberar un neurotransmisor inhibitorio, la glicina, por ejemplo, y este neurotransmisor inhibitorio lo que va a iniciar es una hiperpolarización que lleva entonces a la relajación
del músculo involucrado. Estas interneuronas son de distinto tipo. En el caso de la inhibición recíproca, puede estar dada por interneuronas de tipo 1A, que sería esta, o también puede estar dado por otro tipo de interneuronas que se denominan células de Renshaw, que van a estar generando entonces inervaciones inhibitorias recíprocas. En ambos casos, estas interneuronas inhibitorias, tanto la interneurona inhibitoria tipo 1A, que es la que interviene para inhibir a las neuronas, a las motoneuronas alfa, como las células de Renshaw que generan estas inervaciones recíprocas, utilizan neurotransmisores inhibitorios, como la glicina. Y por último, el tercer reflejo que tienen que conocer es el reflejo denominado reflejo de retirada, que es un reflejo más complejo todavía, porque va a involucrar en realidad dos componentes. En primer lugar, va a determinar la flexión del miembro en el cual se detecta, por ejemplo, un estímulo doloroso, que puede ser, acá está reflejado como una herida punzante producida por un clavo, puede ser una quemadura, es un reflejo de protección que va a estar entonces produciendo el acortamiento de varios grupos musculares involucrados entonces en la retirada de ese miembro en el cual se detecta la señal dolorosa. Esto va a llevar a la generación de múltiples estímulos a nivel de varios músculos, de los músculos agonistas y de los músculos sinergistas de distintos segmentos del miembro involucrado. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con los anteriores, este reflejo es un reflejo que recluta neuronas, motoneuronas alfa, situadas por encima y por debajo del nivel de ingreso de la señal dolorosa. De esta manera, entonces, vamos a tener que 2 o 3 segmentos por arriba y 2 o 3 segmentos por abajo, vamos a detectar la activación de motoneuronas alfa. Y, por supuesto, también no solo se van a activar las motoneuronas alfa que llevan a la flexión, sino que también tenemos que producir la relajación de los antagonistas. Y esto se realiza todo a nivel del miembro afectado por el estímulo doloroso. Pero este reflejo destinado a proteger el miembro en el cual se detecta el estímulo nociceptivo, el estímulo de daño, es acompañado de un componente del lado contralateral que lleva a la extensión, lo que se denomina extensión cruzada. La flexión del miembro afectado se acompaña del refuerzo de la actividad de la musculatura extensora contralateral. Por eso hablamos del reflejo de flexión ipsilateral y extensión cruzada. Por ejemplo, si la lesión, estamos afectando con un estímulo doloroso el miembro inferior derecho,
este miembro inferior derecho va a recibir entonces todas las señales correspondientes a su retirada. Pero ¿qué va a pasar? Para evitar la caída, los músculos extensores del miembro opuesto, o sea, del izquierdo, se van a reforzar activándose. Y esto entonces produce la extensión del miembro contralateral. Normalmente cuando está actuando el sistema piramidal, o sea, cuando la vía córtico-espinal está indemne, este reflejo no se visualiza en forma completa, sino que nosotros podemos estimular en forma dolorosa el miembro y se produce la flexión. Si la vía piramidal está alterada, puede entonces liberarse este reflejo y producirse entonces la extensión concomitante del miembro opuesto, del lado opuesto, lo que se denomina la extensión cruzada. Y este hecho, el hecho de que la interrupción de la vía piramidal genere liberación de reflejos, es un componente muy importante para la evaluación neurosemiológica. O sea, cuando nosotros tenemos un individuo con una posible lesión a nivel en algún segmento de la vía piramidal, nosotros podemos constatar que esta lesión está presente a través de la liberación de reflejos, como el reflejo de extensión, o como la presencia del reflejo de Babinski. Ustedes saben que está presente normalmente en forma fisiológica en los niños hasta un determinado grado de maduración del sistema piramidal y que luego desaparece. El reflejo de Babinski va a reaparecer en un adulto, por ejemplo, si se interrumpe la vía piramidal, porque se va a liberar entonces el reflejo de extensión del dedo gordo ante el estímulo de la planta del pie. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con la extensión del miembro contralateral al que recibe un estímulo doloroso, y también se va a producir, en el caso de la interrupción del sistema piramidal, una hiperactivación de los reflejos tendinosos profundos, como por ejemplo los reflejos profundos originados en el receptor, en el uso neuromuscular. O sea, el reflejo miotático va a estar liberado, va a estar exagerado cuando se interrumpe la vía piramidal. Y esto sería todo por ahora. Vamos a tener una segunda clase relacionada con este tema el día viernes a las 2, si quieren presenciarla. La va a dar un neurólogo que va a saber bastante más de este tema que yo, que soy endocrinólogo. El que va a dar la clase es Adrián González, el viernes a las 2. Después vamos a publicar el link. Ok, profe. Bueno, gente, ¿tienen alguna preguntita? A mí me quedó una duda, doctor. A Con ver. respecto a la neurona de Renshaw, o no sé si es neurona o célula. Células de Renshaw, sí, no, son interneuronas claro, inhibitorias. claro. Y cuando dijiste que inhibe recíprocamente, ¿qué sería? ¿Hace que todo se relaje? ¿O Hace no se que entiende mal? la misma, a ver, es complejo de explicar. Espérate un poquitito. Es, es relativamente complejo de explicar, no del todo complejo, pero es algo complejo de explicar. Básicamente lo que hay es circuitos que cuando se activa la motoneurona alfa,
va a generar una inhibición de sí misma para que el estímulo no perdure. ¿De acuerdo? Por eso son inhibiciones recíprocas. Es la misma motoneurona alfa que genera una señal inhibitoria, ¿m? Que produce un cese, ¿m? De la activación de las propias motoneuronas. ¿Ok? Perfecto. Perdón, básicamente, si vos tuvieras un exceso de actividad de esa motoneurona, ¿m? La misma motoneurona alfa pone en marcha un sistema que frena la cantidad de información que circula a través de este circuito, ¿ok? Es como si tuvieras un fusible, que ante un exceso de corriente salta para proteger algún instrumento eléctrico, ¿ok? De manera mal dicha le decís como una retroalimentación negativa. Y como Sí, para entender. es una retroalimentación negativa, sí, es Ah, un claro, tipo claro. que está controlando la cantidad de información que fluye a través de ese sistema. Ah, ¿Ok? José. Sí, Profesor, yo quería consultar, Emilia, sí, y con los calambres, ¿qué es lo que está pasando con respecto a los no, reflujos? los calambres se pueden originar por muchas razones, no necesariamente, o sea, precisamente ante la disminución de la actividad de las células de Renshaw, se puede generar una cantidad muy importante de información que lleve al músculo a entrar en un estado de contracción permanente, que no sería lo mismo que un calambre, pero que daría una sintomatología muy parecida, ¿ok? El calambre puede tener distintos orígenes. Puede provenir, la mayor parte de los calambres, tiene que ver con condiciones que afectan al músculo. Por ejemplo, la deshidratación o la disminución de los niveles de calcio, de magnesio, etcétera, ¿de acuerdo? No necesariamente, es más, la mayoría de las veces los calambres no se deben a trastornos neurológicos, sino que se deben a factores musculares propios, ¿ok? Sí, gracias. No, no hay de qué. Profe, yo te quiero hacer una pregunta, pero es de otro tema, no sé si te molesta. No, no, no me molesta. Si puedo contestarla, Nada, es encantado. cortísima, es cortísima. Con respecto a la retina, cuando se hace después la hiperpolarización, ¿eso puede ser que es todo sinapsis eléctrica hasta que llegue al nervio óptico, digamos? Mirá, yo sé que en la retina existen sinapsis eléctricas. Lo que no sé es entre qué neurona y qué neurona están ubicadas. No te lo puedo No, decir. porque tenía la duda porque después también está el glutamato, nombran. Sí, Pero creo que debe ser hasta la ganglionar, que ahí se secreta el glutamato para que sea después la sinapsis química con sí, respecto al pero nervio son óptico. sinapsis, la sinapsis entre, o sea, la relación entre entre el receptor y la célula bipolar es una señal química. Y la señal entre la bipolar y la ganglionar también es una señal química. Lo que puede haber en la retina son interneuronas que tengan comunicación a través de sinapsis eléctricas, pero no me acuerdo cuáles Acá son. empieza la horizontal y las amácrinas, entonces. Puede ser, pero no estoy seguro y no es algo muy relevante, Alfonso, no te preocupes. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, profe. No, no hay de qué. Bueno, gente, vamos a terminar la grabación y vamos a tratar de subir lo antes posible la grabación al campus, así la tienen.
Yo creo que hoy